Bueno, esta es la cuarta exposición de dinámicas de las estructuras sociales. Sería la 4. En la última exposición, es decir, en la 3, en las dinámicas de las estructuras sociales 3, hemos dicho que vamos a intentar hacer un análisis más estructurado de las dinámicas de las estructuras sociales desde una perspectiva genealógica. Y además hemos prometido quizás hacer lo que hacemos con otros instrumentos audiovisuales dinámicos, no directos, donde aparece el expositor. Pero vamos a hacer esta cuarta exposición usando el mismo procedimiento técnico que en la 1, la 2 y la 3. Entonces vamos a cumplir en parte la promesa que hicimos en la penúltima exposición. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos empezar de nuevo un análisis estructurado de las dinámicas de las estructuras sociales? Sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos venido haciendo. Hemos dado hincapié a los estratos de la burguesía, es decir, a la formación de las burguesías nacionales. En principio habíamos dado una clave también en las anteriores exposiciones, sobre todo en la última, donde decimos que ciertos estratos de la burguesía no solamente están vinculados al capital, es decir, la acumulación de capital, por eso son burguesía, sino que, siendo esa una mirada económica, es decir, una mirada abstracta, están vinculados de manera concreta, física, a determinados recursos, objetos. Entonces, son los órdenes de relaciones en torno a esos objetos que da lugar a un perfil peculiar de estos estratos de las burguesías. Y habíamos dado algunos ejemplos. Vamos a quizás repetir algunos, los dos. Uno de los ejemplos tiene que ver con la minería, es decir, el mineral, la plata, el estaño. Bueno, ya ampliando el panorama del Wolfram, el zinc, es decir, los minerales, el oro. Es decir, son minerales que se vuelven metales en las fundiciones, pero minerales, y en torno a los minerales hay un orden de relaciones. Ese orden de relaciones da un significado económico, histórico, político, económico, histórico, político, social y económico a esos recursos que son explotados y da un perfil particular, digamos, a la burguesía específica de la que se está hablando. Entonces, ese es un dato importante porque salimos de la mera mirada, del mero análisis abstracto económico, que tiene su utilidad para hacer mapas abstractos económicos, inclusive que tiene su utilidad para definir, digamos, otros mapas de carácter sociológico que devienen de la mirada marxista o de la teoría marxista, que tienen que ver con la significación que le da el marxismo a la burguesía. Claro, pero todo esto todavía se mueve en una visión abstracta, es decir, tiene un contenido abstracto. Es decir, no se está refiriendo a los contenidos específicos, concretos, físicos, materiales, de donde, digamos, emerge esta burguesía y donde emerge su tipo de explotación o emerge, digamos, el tipo de producción que se está desarrollando y por lo tanto
desaparece el mundo real para tener una mirada abstracta, es decir, como si ustedes quieren, o en radiografía o como un boceto. Bueno, ha tenido sus utilidades, tendrá sus utilidades en el campo económico, pero cuando nosotros requerimos miradas concretas, no nos olvidamos que en la crítica de la economía política Marx decía, lo concreto es concreto porque es síntesis de múltiples determinaciones. Y además pedía de que hay que ascender a lo concreto, no a lo abstracto. Y lo que proponía más bien era dejar lo abstracto, justo lo que no han hecho los marxistas. Los marxistas, salvo raras excepciones, se han metido en lo abstracto, nunca han abordado lo concreto, no han ascendido a lo concreto, a la síntesis de múltiples determinaciones. Es decir, han retrocedido de los Grundrisse respecto a los Grundrisse. Bueno, lo que hay que tratar de hacer es ir a lo concreto. Bueno, Marx tampoco fue lo concreto porque hizo una síntesis de múltiples determinaciones abstractas y su síntesis resultó ser un sumum de abstractos. Lo concreto es concreto. Si bien es síntesis de múltiples determinaciones, es una figura sumamente sugerente, pero tienen que ser síntesis de múltiples determinaciones concretas, específicas y singulares. Lo que falta en todos estos análisis económicos de la economía británica, de la economía política británica, de los análisis marxistas, de los análisis postclásicos, lo que les falta es precisamente la singularidad. Es decir, en otras palabras, en estos análisis desaparece la realidad material. Es decir, desaparece la realidad en la única manera que se da la realidad como singularidad. Por eso es importante eh, retomar esto que llamamos el orden de relaciones, es decir, a qué objeto, a qué orden de relaciones, a qué singularidades se remite el desarrollo, si ustedes quieren la génesis de una burguesía. Este tipo de análisis lo hemos encontrado en investigaciones, no solamente concretas, no solamente descriptivas, más allá de la descripción va un análisis teórico, a una mirada interpretativa, hermenéutica de lo que está ocurriendo. Eh, y en Bolivia tenemos un gran exponente precisamente de ese tipo de análisis, aunque no tenga conciencia de que eran genealogías y hablando en términos contemporáneos. Ese es Sergio Almaraz Paz, que escribe un libro muy sugerente, muy iluminador, muy ilustrativo, y además de ser un libro escrito de manera maravillosa, con una exquisitez literaria. Ese libro es El poder y la caída, que es el análisis de la génesis de la burguesía minera, de la burguesía minera de los varones del estaño, de esta burguesía minera que genera su riqueza y su capital, su acumulación originaria y su acumulación empleada de capital en Bolivia y después externaliza, internacionaliza este capital. Es una burguesía que se internacionaliza pero nace en Bolivia. Y es un libro maravilloso porque además no solamente hace la descripción de la génesis y la interpretación de esta génesis de la burguesía, sino hace el análisis en el contexto de las relaciones, de los órdenes de relaciones sociales que tiene esta burguesía con la sociedad boliviana, pero particularmente con el Estado boliviano. Entonces es un libro que nos acerca a la complejidad de este desarrollo, de esta génesis de la burguesía
de este análisis crítico de la génesis de la burguesía en estos contextos, en estos distintos planos de intensidad que se están intersectando. Y sobre todo le da un enfoque, habla de poder. Es decir, está haciendo un análisis de las estructuras de poder. Yo había dicho en otros ensayos del siglo pasado el, que Foucault, perdón, Sergio Armadas Paz se adelanta a Foucault, que Foucault sería una especie de anticipación en relación al poder en Sergio Armadas Paz, sobre todo en este análisis del poder y la caída. Bueno, me remito a esos textos porque no vamos a referirnos pormenorizadamente a esos textos míos, sino nos estamos refiriendo al texto del poder y la caída de Sergio Armadas Paz. Entonces, lo interesante además es de que hay un perfil de las burguesías o de los burgueses, de los varones del estaño, el más significativo, el que tiene mayor connotación es Simón y Patiño. Es Patiño. Entonces, es casi también una novela, fíjese, es un análisis, pero es como si fuese una novela, como si fuese una novela, porque en realidad está relatando y narrando el itinerario de este personaje. Y el itinerario de este personaje en tanto recorrido de una trayectoria de vida individual, también, digamos, hace al perfil, no solamente de él, sino hacia el perfil, digamos, de esta estructura de poder de la burguesía minera, de esta forma de acumulación originaria y de forma de acumulación amplia de capital que se desarrolla desde la minería en Bolivia. Entonces es un libro muy sugerente que yo aconsejaría tomarlo en cuenta en las discusiones contemporáneas. ¿Por qué tener en cuenta este libro en las discusiones contemporáneas? El análisis del contemporáneo, el análisis del contexto y la coyuntura contemporánea. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, hablamos de los espesores de la coyuntura y cuando hablamos de los espesores de la coyuntura estamos enfocando la coyuntura desde la simultaneidad dinámica, es decir, desde esa mirada del tejido espacio-temporal, y si ustedes quieren, desde el tejido espacio-temporal, territorial, social, cultural. Es decir, estamos entendiendo que, digamos, hay una, para decirlo fácilmente, una dinámica de composición entre lo que se llamaba pasado, presente y futuro. Y por lo tanto hay actualizaciones constantes, si ustedes quieren, del pasado. Pero digamos, cuando hablamos de la mirada de los espesores de la coyuntura, lo que estamos mostrando de que estamos hablando de una simultaneidad dinámica donde los distintos planos de intensidad y espesores de intensidad se conjugan y reconjugan constantemente. Bueno, esa es una razón. Y otra razón es porque estamos hablando de las burguesías, de la genealogía de las burguesías. Si bien vamos a hablar de las burguesías de hoy en Bolivia, y hemos venido hablando de ellas en las anteriores exposiciones, estas burguesías pueden decodificarse, interpretarse de una manera histórica, es decir, en contraste, en referencia, en comparación con las anteriores burguesías, sobre todo aquellas burguesías que han dejado huella, no solamente en la historia, no solamente en la historia económica, sino en la historia política del país. Muy bien, y en ese sentido, bueno, volviendo al libro de Sergio Hermanas Paz, lo que vemos es la forma como, digamos, los mineros concebían el mundo, su mundo, y cómo se sentían un poco asfixiados
más que por el país, por las propias mezquindades de una sociedad casi elemental, rezagada en sus ilusiones señoriales. Ese es un dato sumamente interesante, sobre todo por los desaires que le hace la sociedad cochabambina de Alcurnia a Simón y Patiño, que después dice Almaraz, él va a tener la gran oportunidad de hacer y desarrollar sus venganzas pequeñas, que le encantaban hacerlas, sobre todo porque si algo le ha molestado, digamos, es ese tipo de desaires, y molestado a su orgullo. Bueno, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra, digamos, que estas burguesías en realidad nacen casi en contra, digamos, de esos prejuicios y de esos hábitos señoriales. Estos señores viajaban a lomo de mula o de caballo, kilómetros de kilómetros. Se adaptaban al medio ambiente, no solamente del altiplano, sino de la cordillera, y se convirtieron en intérpretes de los minerales, de la roca, y a la roca, digamos, el significado de los minerales. Es decir, es gente también peculiar, peculiar en el sentido de que están generando a partir de un juego de voluntad y de esfuerzo en relación, digamos, a las exigencias que les da la naturaleza. Estamos hablando de una burguesía que se va a mover en ese interregno, en esa bisagra entre lo que es la acumulación originaria y la acumulación amplia de capital. Sabemos que la acumulación originaria de capital se basa en el despojamiento y en la desposesión. Estamos hablando de despojamiento y desposesión de recursos naturales. Estamos hablando de despojamiento y desposesión de la naturaleza, pero también, obviamente, despojamiento y desposesión de pueblos, de edades que van a ser convertidas en proletariado. Entonces hay un proceso de despojamiento, donde no solamente se forma el proletariado, sino se forma esta burguesía. Entonces estamos hablando, digamos, de la historia singular de la burguesía minera, en un contexto también que está compuesto de singularidades, porque no puede ser de otra manera, esa es la realidad. Y lo que hay que hacer es el análisis de todas estas singularidades. Bueno, lo interesante es de que precisamente por el emprendimiento que tiene este señor, que empieza más bien a comprar minas de su alrededor, empieza a formar, si ustedes quieren, un emporio minero, y empieza a dar saltos tecnológicos importantes, aprovechando la revolución tecnológica y aprovechando la necesidad de mercados, primeros de Gran Bretaña y después de Estados Unidos y después, bueno, del capitalismo mundial, que ya requería, digamos, del estaño para la producción de hojalata, para la producción múltiple de toda esa industria que utiliza el estaño como material de conservación y otros usos. Muy bien, entonces tenemos, digamos, el desarrollo de esta burguesía eh, que sabía además en qué país estaba. Es decir, es una burguesía que va a usar el Estado, ¿no?, para contener y reprimir las demandas de sus trabajadores. Pero también estamos con una burguesía que usa el Estado para, digamos, facilitarle todo su desarrollo, su crecimiento económico y esta su expansión económica y estos saltos económicos, porque son saltos económicos, hacia su internacionalización, no internalización. La internacionalización sería más bien subjetiva en relación a ellos. De eso también habla el texto de
Sergio Almaraz Paz. Es decir, esta relación, esta exteriorización de su voluntad respecto a la cordillera, a las rocas y a la lectura de las vetas mineras, también es una especie de internalización en la medida que es una lucha contra sí mismo, consigo mismo, por el lograr un sí mismo, no sé si ideal, pero digamos, hay esas anotaciones sumamente sugerentes, interesantes de Sergio Almaraz Paz. Entonces, tenemos una burguesía que sabe en qué país está. Quizás por eso no pone las fundiciones en Bolivia. Era como si intuyeran de que se venía una nacionalización cualquier rato. Entonces tenían como una conciencia culpable, en el fondo. Y por lo tanto, digamos, se resguardan de poner fundiciones aquí y de hacer mayores inversiones. Las más grandes inversiones las hacen afuera. Es decir, las fundiciones de Patiño están afuera. Es decir, se conecta con el capital británico, con una de las fundidoras va a ser británica, la William Harvey, y la otra va a estar en Estados Unidos. Es decir, Patiño y los otros varones del estaño tienen sus inversiones afuera. Es decir, al internacionalizarse, ¿qué hace esta burguesía? Deja el país, deja de invertir en el país, a no ser que inviertan, digamos, en haciendas como la de Cochabamba, Pairumani, es decir, donde quería ir a descansar Simón y Patiño. Es decir, pero ese es, ese es, ese es una inversión de reposo, no es una inversión capitalista. Las inversiones capitalistas las tienen afuera. Entonces aquí habría que discutir cuán nacionales son estas burguesías y cuán internacionales son. Pero también habría que discutir eh, si hay alguna burguesía nacional, porque digamos la economía mundo capitalista es global, es integral y global. Y el capitalismo es integral y global, es mundial. Si el capitalismo es mundial, ¿por qué podemos hablar de una burguesía nacional? Quizás esa fue una consecuencia de un tipo de interpretación del marxismo, pero de un marxismo más ligado a la izquierda nacional, es decir, distinguir lo nacional de lo no nacional, lo nacional y lo colonial en Carlos Montenegro. Quizás, digamos, habría que discutir eso porque, digamos, toda burguesía está ligada a una internacionalización. Es decir, el capitalismo va a articular todas las economías capitalistas específicas en torno a la acumulación amplia de capital, en torno a una geopolítica del sistema mundo capitalista. Entonces habría que discutir muchas cosas, pero no tenemos que perdernos en eso ahora, sino tratar de interpretar, digamos, esta génesis, esta genealogía de estas burguesías. Entonces tenemos una burguesía que traza una huella importante, casi definitiva, en el Estado-Nación de Bolivia, porque convierte el Estado-Nación en Bolivia en un Estado dispositivo del poder económico, en un Estado dispositivo del poder minero, en un Estado que está gobernado por un superestado, que está detrás del propio Estado y que son todos estos profesionales, todos estos buffets, todos estos medios de comunicación que van a sostener mediáticamente la legitimidad mediática, propagandista, ideológica de esta burguesía minera. Es decir, va a sostener además la relación que tiene esta burguesía minera con sus políticos, con las expresiones políticas, que van a gobernar no solamente a nombre de o debido a estas burguesías nacionales, esta burguesía minera, sino que van a
gobernar, digamos, bajo la connivencia y el tutoreo de estas burguesías mineras. Entonces estamos hablando de gobiernos que están supeditados a la voluntad de la burguesía minera. Las mediaciones, bueno, son varias mediaciones. Habría que hacer el análisis de las mediaciones porque esto de gobernar no es directo. Tienen que gobernar también para la sociedad boliviana, ¿no? Y tienen que gobernar para otros asuntos específicos de la administración del Estado. Es decir, el tema es más complejo, no es tan directo, ¿no? No se trata de hacer aquí una especie de narración perversa, ¿no? Donde lo conviertes al otro en el endemoniado. Ese tipo de narraciones acostumbradas en política y también en la izquierda y también en la derecha, digamos, para estereotipar, esquematizar, endemonizar al enemigo, no sirven, salvo para la propia catarsis, pero no sirven para entender y comprender la realidad. Si uno quiere transformar la realidad, si ustedes quieren en esos términos que se conocen las tesis de Feuerbach, de Marx y de Engels, si se quiere transformar la realidad hay que conocerla plenamente, con objetividad, y no inventándose una narración donde hay buenos y malos. Porque el invento de la narración de buenos y malos sirve para, digamos, la autocontemplación religiosa de uno mismo, pero no es de ninguna manera una, una comprensión y un conocimiento de la realidad. Entonces, el libro de Sergio Armadas Paz es no solamente sugerente, sino es iluminador de todos estos aspectos que se entrelazan en el devenir, en los devenires, en el desenvolvimiento de la realidad efectiva. Y en este caso de la realidad efectiva social. Entonces estamos ante una burguesía minera que se desarrolla a partir de la génesis del mismo orden de relaciones en torno a los minerales. Es decir, el perfil de las burguesías mineras se mineraliza, por así decirlo. Y el perfil, si ustedes quieren, también de la economía boliviana se mineraliza. Y el perfil de un Estado subordinado a la voluntad del superestado minero, se mineraliza. Es decir, las connotaciones culturales, por así decirlo, de significaciones son de mineralización fuerte en términos metafóricos. Entonces, por eso se dice Bolivia es un país minero. Se decía, porque obviamente después vamos a entrar al ciclo de los hidrocarburos y otros, y después, o en el contexto de los ciclos de hidrocarburos, vamos a asistir también al desarrollo de la economía agraria, de la agroindustria, ¿no? De una diversificación de las exportaciones en Bolivia y por lo tanto estamos asistiendo también a otros perfiles que hay que analizarlos de manera específica. Muy bien, pero ¿por qué es importante esta burguesía minera? Es importante esta burguesía minera porque es referente, es el referente. Y a partir de esta burguesía minera vamos a ver qué es lo que pasa con lo que hemos llamado la génesis o la genealogía de las burguesías nacionales en Bolivia. Después de la revolución del 52, después de la nacionalización de las minas, no está pues esta burguesía minera, esta gran burguesía, pero está afuera. Es decir, está afuera con todo su capital, con todo el capital que sigue el decurso de la acumulación amplia de capital, porque sus inversiones están afuera. Les afecta muy poco la nacionalización de las minas, pero digamos, afecta positivamente a Bolivia, a la sociedad boliviana, en la medida que las nacionalizaciones implican la recuperación de la soberanía de los recursos naturales para los bolivianos y las bolivianas, para hablar en términos del lenguaje de la constitución política del Estado. Entonces, lo que tenemos es
el desarrollo de esta burguesía que define un perfil de la historia política, de la historia económica de Bolivia y de su dependencia, de un perfil de su dependencia. Y el perfil de su dependencia está mediada a través de esta burguesía que no es exactamente subordinada a la gran burguesía, la burguesía mundial, las burguesías de los centros, sino que va a formar parte de las burguesías de los centros. Que es muy distinto a hablar de burguesía intermediaria, que son las burguesías subsidiarias, subordinadas, que es muy distinto de hablar de las lumpenburguesías. Esta burguesía no es eso. Entonces aquí más o menos viene la pregunta. Las próximas burguesías, el próximo desarrollo de las burguesías, son más bien burguesías intermediarias, son más bien burguesías subordinadas, son más bien burguesías lumpenburguesías. Esa es una buena pregunta. Bueno, pero ¿qué ocurre después de la Revolución del 52? Lo que ocurre después de la Revolución del 52 es la minería chica, ¿no? Los mineros chicos, pequeños empresarios mineros, pero que después la minería mediana, que paradójicamente se va a ir desarrollando en el mismo contexto de la Revolución del 52 al 64, es decir, va a ser apoyada por el propio gobierno de la Revolución del 52 al 64, miren las paradojas, ¿no? Y después va a ser esta burguesía parte importante precisamente de las contradicciones dentro de las gestiones de la administración minera, no solamente de Comibol, sino de la administración estatal sobre la minería, sobre todo en términos de las concesiones de las reservas fiscales a esta burguesía de la minería mediana. Y, y va a tener quizás mucho que ver con las consecuencias del golpe de Estado de 1964, perpetrado por la CIA y perpetrado por su personaje, producto del general Fox, un agente de la CIA, que es el general Barrientos. Entonces, esta burguesía mediana va a adquirir justamente en el gobierno del general Barrientos grandes concesiones mineras a costa de las reservas fiscales mineras. Es donde el proceso de desnacionalización de la minería da un salto gigantesco en detrimento de Comibol. Pero no se olviden que a lo largo del desarrollo de la administración de las políticas mineras de la Revolución del 52, del gobierno de la Revolución del 52 al 64, ya se producen, pues, eh, eh, procesos de desnacionalización de la minería, que van a adquirir una marcha galopante en la época del general Barrientos. Entonces, fíjense bueno, la burguesía vuelve a cobrar importancia otra vez con la minería y sobre todo con la minería mediana. Uno de los artífices de esta minería mediana es justamente Sánchez de Lozada, que va a ser conocido después como presidente de la República de Bolivia. Y dos veces va a tener dos gestiones, en un gobierno neoliberal, en dos gobiernos neoliberales de la coalición neoliberal. Y va a ser conocido además como el derrocado. Va a ser derrocado por un levantamiento popular que se llama la Guerra del Gas. Entonces, lo interesante es precisamente es esto, es decir, hay una burguesía mediana, pero ¿cuán mediana es? Porque si no hay a la grande, esta burguesía mediana, digamos, tiene grandes riquezas. ¿Y cuánto invierte en el país y cuánto invierte en el extranjero? ¿Cuánto de su capital se termina internacionalizándose? Por lo tanto, ¿cuánto de ella se empieza a convertir en la burguesía mundial y no solamente digamos, es burguesía nacional? Quizás todo esto ocurra con menos intensidad y extensión que
la propia burguesía minera de los varones del estaño. Bueno, pero alrededor de esta burguesía, también como hemos dicho en las anteriores exposiciones, se está generando una situación perversa, que es la burguesía rentista, que es la burocracia de la revolución, que es la burocracia de la revolución institucionalizada como revolución nacional. Y esta revolución nacional tiene un conjunto de burócratas que pretenden convertirse en burguesía nacional y en realidad se convierte en una burguesía rentista al apropiarse de la renta del Estado de manera indebida. Entonces hay otra burguesía. Se van formando ya fenómenos que son eh, posteriores a la nacionalización de las minas, pero son fenómenos que van a tener que ver precisamente con el contexto que se genera, con el contexto que se conforma después de la Revolución del 52. Bueno, entonces tenemos la burguesía rentista, la burguesía de la minería mediana en esta etapa posterior a la Revolución del 52. Quizás más la génesis, el comienzo, el nacimiento de la burguesía de la minería mediana. ¿Cuánto de esta burguesía forma parte de la minería chica, que durante la revolución del 52 al 64, inclusive después, han sido apoyados por el Banco Minero, que era una de las medidas de apoyo a la minería chica? Bueno, eso es lo que hay que investigar. Y además hay que investigar otra cosa, cuál es la relación y la concomitancia entre la burguesía rentista y la burguesía de la minería mediana. No sería sorprendente que los mismos burócratas de la revolución se hayan dado concesiones mineras o hayan tenido connivencias con la burguesía naciente mediana, de la minería mediana, y hayan favorecido beneficiándose de estos acuerdos. Bueno, la cosa es de que llegamos a una burguesía mediana eh, ya formada a finales de la revolución del 52 al 64 y antes del golpe, y después, digamos, adquiere mucho vuelo esta burguesía mediana, sobre todo en los regímenes de las dictaduras militares. Entonces ahí ven que, digamos, tenemos no solamente estratos diferentes de las burguesías, sino tenemos génesis diferentes, es decir, o singulares más que diferentes de estas burguesías. Quizás ahí también hay que datar, digamos, el desarrollo, la génesis de la burguesía ganadera, que comienza antes. Quizás hay que remontarse inclusive antes, a la época de la expansión de Santa Cruz al Beni, eh, de los pioneros que van al Beni, a sentarse en el Beni desde Santa Cruz, y quizás inclusive antes, cuando, digamos, se levantan las misiones, sobre todo cuando se van los jesuitas y empiezan las primeras haciendas. Entonces quizás hay que datar, ahí la burguesía ganadera tiene una vinculación con la oligarquía terrateniente, la oligarquía latifundista, ¿no? Entonces quizás tiene un origen más antiguo. Entonces hay que, digamos, hurgar estas génesis y ir viendo en el tiempo o en las distintas etapas y contextos sus distintos entrelazamientos, vinculaciones, inclusive contrastes, ¿no? Entonces, pero también hay que tener una búsqueda, digamos, de un tipo de burguesía que quizás nace más o menos en ese tiempo, que tiene que ver con la burguesía de la industrialización de la cocaína, quizás de manera incipiente nace en aquella época y va, digamos, adquiriendo preponderancia en la medida que el mercado internacional cada vez es más exigente y tiene mejores precios para
para este tráfico, para este producto de la ilusión química, por así decirlo, ¿no ve? Porque los que más consumen la cocaína son los grandes empresarios y los políticos, ¿no? El, bueno, también obviamente las poblaciones, que es cocaína de mala calidad, pero digamos que en la medida que crece el mercado también va a crecer pues la burguesía y se va a sofisticar en sus formas de organización hasta llegar a formar carteles, primero en Colombia y después en México. Bueno, entonces quizás desde este entonces habría que hacer el seguimiento de su génesis. Entonces ya tenemos más o menos un panorama, ¿no? Y el panorama que nos falta es lo que ocurre, el efecto de una forma de gubernamentalidad clientelar, como la del gobierno neopopulista de los 14 años, qué efecto tiene en las clases sociales, en las estructuras sociales y sobre todo en el desarrollo de estas burguesías. Es decir, la burguesía rentista adquiere mucha fuerza en la medida que va a crecer, va a acrecentarse y beneficiarse sobre todo por una etapa de bonanza económica de los precios de las materias primas. Entonces va a adquirir importancia y obviamente sus conexiones con las otras burguesías van a ser también significativas. No es sorprendente que esta burguesía rentista tenga alianzas con la burguesía ganadera y la agroburguesía o la burguesía agroindustrial. No es de ninguna manera sorprendente, y menos sorprendente lo que va a ocurrir, donde va a haber una expansión inaudita del cultivo de la hoja de coca excedentaria, inclusive en parques nacionales, es en la época del gobierno de Evo Morales Ayma. Entonces, es donde también se va a dar un gran salto en la industrialización, en la expansión de la industrialización de la cocaína. Se dice que en Bolivia se llegaba a producir por año 295 toneladas de cocaína. Entonces ya podemos ver, digamos, la magnitud del crecimiento de esta economía política de la cocaína. Entonces lo que tenemos es otra burguesía también del lado oscuro de la economía. Entonces todas estas burguesías se van entrelazando y van conformando determinados contextos, perfiles de contextos, determinadas realidades, van transformando las propias estructuras sociales, les van dando su singularidad propia. Bueno, pero además tenemos que tener en cuenta que las situaciones, las realidades económicas o las realidades en el campo económico, digamos, y las realidades en el campo político tienen sus propios ritmos, sus propias tonalidades, sus propios desarrollos y procesos. No son lo mismo. Lo que ocurre en términos políticos es el deterioro cada vez más acentuado de la forma de gubernamentalidad clientelar que va mermando su propia legitimidad, se pasa del entusiasmo del primer periodo de la primera gestión del 2006 al 2009 a una eh, etapa de gestiones de desencanto de la gente porque no era lo que esperaban y, y como ya no hay entusiasmo se expande las formas clientelares y prebendales, es decir, la sociedad misma se convierte en objeto del prebendalismo, es decir, todas las dirigencias son incorporadas al prebendalismo y al clientelismo, y obviamente van a ser incorporadas los circuitos de la corrupción institucional y de la corrupción. Entonces vamos a asistir a lo que vamos a llamar la implosión de este régimen clientelar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Muy bien, habíamos dicho que en este periodo todas estas burguesías en realidad tienen concomitancias, tienen más analogías, más intereses en comunes, entonces se establece una especie de conglomerado burgués que da una suerte de estabilidad desde la perspectiva sociológica a esta forma de gobierno clientelar. Entonces,
pero cuando empieza a hundirse este régimen, empiezan también las contradicciones interburguesas. Y lo que tenemos en el régimen de transición son contradicciones interburguesas, eso ya lo hemos dicho. Es decir, las burguesías van a disputarse, digamos, distintas cuotas en la administración pública. Y en la medida que van a disputarse las distintas cuotas en la administración pública, es un conflicto interburgués, entre burgueses, entre la burguesía de la hoja excedentaria de la coca y de la industrialización de la cocaína y las otras burguesías, y la burguesía rentista y la burguesía agroindustrial, es decir, son sus contradicciones. Aquí no hay una contradicción del pueblo contra la burguesía o de la burguesía contra el pueblo es carne de cañón, como lo hemos dicho, está manipulado por estas burguesías. Entonces, lo que estamos asistiendo en estas elecciones es precisamente a los ecos de estas contradicciones interburguesas. Y el horizonte tan estrecho que está más acá de la Constitución, que es el horizonte de la anterior Constitución, ese es el mapa político, porque se han olvidado todititos de la Constitución, que es una Constitución, y lo volvemos a repetir sin cansarnos, de un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, de un sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, de la democracia directa, comunitaria y representativa, donde el ejercicio de la administración pasa a la sociedad, con el control y la participación social. Entonces, todo ese horizonte que se ha abierto con el proceso constituyente y con la promulgación de la Constitución está olvidado. Entonces hemos retrocedido. Pero ya tenemos más o menos lo que queríamos buscar. Una primera fotografía, si ustedes quieren, o fotografías, colección de fotografías, o de configuraciones de las dinámicas, de las estructuras sociales de las burguesías, de las génesis de las burguesías, desde una mirada genealógica, para entender desde ese substrato lo que está ocurriendo en esta atmósfera de neblina, esta atmósfera densa y confusa que es la decadencia política. Aquí terminaríamos esta exposición.